Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 1. Déjelo ahí marcadito, no siga leyendo y hagamos memoria. Estuvimos hablando la semana pasada de qué cosa. ¿De qué hablamos? De la Biblia. Sí, ya sé que de la Biblia, de los personajes bíblicos, también yo sé eso. ¿De quién estuvimos hablando? De Esteban, ¿verdad? ¿Quién fue Esteban? El primer mártir, ¿verdad? Y también él fue un diácono, ¿verdad? Que fue escogido ¿por quién? ¿Por los apóstoles? No, ¿verdad? Fue escogido por la congregación, ¿se recuerdan o no? Los apóstoles simplemente dieron su ok porque cumplía con todo lo que se espera, ¿verdad? No es que los apóstoles le dieron rienda suelta a la congregación que hiciera lo que quiera. ¿Sabía usted que los pastores no le podemos dar rienda suelta a la congregación para que haga lo que quiera y como quiera? Los pastores debemos estar de alguna forma entrometidos en todas las cosas, no haciéndolas, pero sí conociendo de lo que pasa, porque si no se produce un desorden, ¿verdad? Yo nunca he visto las ovejas así como vayan a comer donde quieran, las ovejas ahí, yo me voy para allá, no, ¿verdad? Van ordenaditas. Cuando tengo la oportunidad de ir a Curacaví, me voy por la cuesta, ¿no? La cuesta Zapata, y ahí vemos las ovejas, ¿verdad? Y las ovejas, una de las cosas que siempre me llama la atención, porque imagínensela en un cerro, ¿no? Es que las ovejas van siempre juntas. Siempre, ¿verdad? Siempre hay una que va como más adelante, ¿verdad? Y las de atrás como que van de a poquitito, pero siempre van juntas. Por ahí alguna que otra un poquito más lejos, pero siempre juntas. Las cabras no, las cabras andan todas dispersas, ¿verdad? Por donde sea. Yo como acá, ¿verdad? Pero, y si las ovejitas se cambian para allá, las ovejitas todas se van para ese lado. Es muy bonito ese paisaje, pero también nos enseña mucho, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Hay una enseñanza del pastor Chuy que habla acerca del reino de Dios y hace comparación con los animalitos del reino animal. Escúchela, porque justamente hay mucha enseñanza. El Señor dio características, ¿verdad? Y nos puso como ejemplo estas figuras de algunos animalitos, ¿verdad? Como el ciervo, como las ovejas, ¿verdad? Como los lobos también, para darnos enseñanzas espirituales. Hay un comportamiento que aprender, ¿verdad? De esos animalitos silvestres, para que usted aprenda, ¿verdad? No, cuando el Señor habla del lobo y lo da como un ejemplo negativo dentro de la iglesia, no es que el lobo sea malo para que usted lo mate, ¿verdad? Sino que es un ejemplo de lo que ahí hay. Entonces, hemos estado hablando en las semanas anteriores acerca del libro de los Hechos, cómo el Señor fue formando la iglesia, ¿verdad? Cómo fueron formados los apóstoles, cómo los apóstoles tuvieron que delegar responsabilidades sobre estos 7 varones responsables, ¿verdad? De testimonio, ¿verdad? Que fueron elegidos por la congregación porque destacaban en su fe, en su servicio, en su amor, en su honestidad, en su compromiso con la obra, en su buen testimonio. Entonces fueron proclamados, ¿verdad? Hacíamos la semana pasada algunos ejercicios de decir, a ver, ¿a quién podemos elegir de en medio de esta congregación, ¿verdad? Y ahí probablemente vinieron algunos nombres, ¿verdad? Hartos, pocos, no lo sé, pero lo que sucedió en esa congregación fue justamente algo así, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude, ¿verdad? Para sacar esa falsa humildad, ¿verdad? No, yo no quiero puesto, no quiero cargos, pero no se trata del cargo, se trata de ese testimonio, ¿verdad? Y nosotros debemos ser imitadores también de esos discípulos, ¿verdad? Que eran de buen testimonio, hombres y mujeres. Acá eran hombres, pero esto es para todo, ¿no? Entonces, hemos estado aprendiendo acerca de esto. Vimos cómo Esteban, ¿verdad? Fue el primer mártir, o sea, que muere por la causa del Señor. Ya habíamos aprendido en enseñanzas anteriores que el Señor, cuando dijo que no nos dejaría solo y que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y fuego, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra testigo era justamente la palabra martureo, mártir, ¿verdad? Ahí viene la palabra, en el griego viene la palabra mártir. Entonces lo que le está diciendo es a todos los cristianos, y te dice a ti y a mí, que está la posibilidad de ser un mártir por la fe, ¿verdad? Ahora, no necesariamente usted va a morir por la causa de Cristo. Probablemente, tal vez ninguno de nosotros, ¿verdad? Muera acá en Chile, ¿verdad?
A no ser que usted quiera ir a predicarle a alguien y justo lo atropellaron por ahí, ¡ay, Dios te! Y se murió, ¿verdad? Ya, por ahí podría ser. Pero en Chile no pasa eso, ¿verdad? Es muy difícil la posibilidad de que una persona pudiera morir por la causa de Cristo. Pero no nos relajemos. No sabemos, ¿verdad? Las mentes y las ideologías se están cambiando y no sabemos. Pero mártir era un hombre o una mujer que muere por la causa de Cristo, y esa es la advertencia que el Señor nos dice, que vamos a recibir el Espíritu Santo, el poder de Dios, para poder ser mártir por la causa de Cristo, ¿verdad? ¿Está dispuesto, no? Bueno, dice, eso a lo mejor usted ya no lo entiende, somos cobardes, ¿no? Pero en el momento de los cubos, el Señor, el Espíritu Santo va a encender en ti ese fuego, ¿verdad? Que te va a permitir poder testificar. Si eres un hijo de Dios, si tienes el Espíritu Santo en tu vida, Dios te va a ayudar en esos momentos. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces muere este hombre de Dios, Esteban, uno de los diáconos significa servidores, muere. Y muere de la manera, no se quedó dormido, no murió en el sueño, no murió de una manera como usted y yo quisiéramos morir, sino que murió apedreado, ¿verdad? Cada uno de los que arrojaron varias de esas piedras, no creo que hayan tirado solamente una, lo hicieron con odio, ¿verdad?, en el corazón. Por lo tanto, con la fuerza que tenían, le dieron, ¿verdad? Y trataron de darle en el lugar donde más mortal pueda ser. ¿Sí? Entonces, imagínate, recibir de un golpe miles de cabezas apuntando, o sea, miles de piedras a tu cabeza apuntando, ¿verdad?, a tu cuerpo, a las partes más débiles. Y probablemente fue golpeado, qué sé yo, ¿verdad? No sabemos, no dice ahí todo el detalle, pero fue apedreado. Es una manera triste, ¿no? Difícil de morir. Pero este hombre estaba dispuesto. Y vimos nosotros en las 3 enseñanzas cómo el carácter y la gracia del Señor estaba en la vida de Esteban. Dios le dio la gracia para poder testificar sabiendo que le quedaban pocos minutos de vida. Probablemente te has hecho esa pregunta: ¿qué pasa si el Señor te dice te quedan 2 días de vida? ¿Qué harías? Le predicas a la gente, arreglas tus asuntos, ¿verdad? Pero eso es una suposición bien bonita y romántica, pero otra cosa es que te vayan a matar, a apedrear, a acribillar, como sea, y estar dedicando ese momento lleno de la presencia del Señor para testificarle a tus enemigos. Tremendo, ¿no? Esto es algo para que usted le dé una vueltecita, ¿no? No lo deje así nada más como la historia. Esto es algo tremendo. Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno de fuego, ¿verdad? Y es bonita la historia y nos conmovemos al escuchar que estaban ahí, ¿verdad?, con un cuarto ser que era semejante al Hijo de Dios. ¿Se recuerda la historia, no? Pero la situación era difícil. No era fácil. Entonces, cuando usted lea las historias de la Biblia, póngase en el lugar, ¿verdad? Nos gusta ser como los personajes que salen más airosos, pero póngase en el lugar de aquellos y aprendamos de ellos, ¿verdad? Seamos imitadores del Señor como estos hombres fueron imitadores también de Él. Bien, entonces vimos que Esteban testifica a esos religiosos que lo asesinaron. Vimos que uno de los que estaba escuchando ese momento de toda la predicación que hace Esteban de una manera magistral, ¿verdad?, con preparación, vemos que uno de los que estaba ahí guardando la ropa, ¿verdad?, de aquellos que torturaban a los cristianos, era un joven llamado Saulo, y era un lugar que se llamaba Saulo de Tarso. ¿Ok? Hasta ahí nosotros llegamos, ya conocemos el fin. Esteban finalmente tiene una visión, ve al Señor y pide clemencia, pide misericordia por sus enemigos, entrega su espíritu y muere. Vemos también un símil ahí con la vida de Jesús, ¿verdad? No es que Esteban quiera quitarle protagonismo al Señor, él es un imitador de Cristo, ¿verdad? Él aprendió eso de Jesús y lo hizo, nada más que eso, ¿verdad? Ok.
Vámonos a Hechos, ahora sí lea la Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, bueno, acá el título es Saulo persigue a la iglesia. Hoy día, el título de esta predicación es La persecución como parte del propósito de Dios. ¿Sí? ¿Sabías tú que es un propósito de Dios la persecución en el cristiano? Lo vamos a aprender, ¿ok? Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo, que usted sabe que era Pablo, más adelante, y Saulo consentía en su muerte, está hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Se recuerda usted dónde dijo el Señor que tenían que ir a predicar? Ir por el mundo y predicar mi evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Aquí vemos que se cumple esto de alguna forma, porque fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban porque quedó muerto, ¿verdad? O sea, muere y comienza la persecución. No quedó ahí con Esteban y ni hubo un minuto de silencio, sino que inmediatamente se produce la persecución de todos los que estaban con Esteban, los cristianos. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, esto es lo que hacía él, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y aquí viene la predicación del evangelio en Samaria, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, aquí aparece otro personaje, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, ¿quién? Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Entendió la historia, no? Ok. Entonces, el título de hoy es La persecución como parte del propósito de Dios. ¿Sí? Bueno, el asesinato entonces de Esteban dio inicio a un escenario bastante preocupante, algo que nosotros tal vez no nos podemos imaginar. Yo le digo, ¿usted lo entiende? Usted me dice sí, pero no vamos a lograr magnificar lo que significó el inicio de la persecución de esa iglesia. O sea, ellos donde se reunían tenían que tener mucho cuidado porque era como estar en medio de todos los depredadores. Todos querían no hacerlos callar, lo que querían era asesinarlos. Dice que Saulo los arrastraba. Imagínate bien un hombre entra a tu casa, ¿verdad? Y arrastra a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Para llevarlos a la cárcel solamente por creer en Jesús. ¿Cómo te sentirías? Y no, yo le pego, ¿no? Pero si son muchos y tú no puedes hacer nada, ¿cómo te sentirías? Si te afirman, ¿verdad? Y se llevan a tu familia y los golpean, ¿cómo te sentirías? Impotente, ¿verdad? ¿Qué hago, verdad? Qué terrible, ¿no? Bueno, eso era lo que comenzó a vivir esta iglesia naciente. Luego del asesinato de Esteban, la gloriosa iglesia de Cristo comienza a ser perseguida con toda la furia proveniente del mismo infierno. El odio de Satanás fue primero con Dios, ¿se recuerda? Él quería su trono, quería eso, ¿verdad? Quiero hacer mi trono ahí al lado del de Dios. Como no le resultó y fue tirado por tierra a este planeta, su odio se dirigió ¿a quién ahora? A la máxima creación de Dios, el hombre y la mujer, Adán y Eva, y hizo todo lo que pudo para destruirlos, ¿verdad? Y de alguna forma pudo
traer consecuencias, ¿verdad?, sobre ellos. Luego vemos nosotros en la historia, usted lo va a ver en muchos personajes, cómo cuando se levantaban hombres temerosos de Dios, como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad?, como Daniel, como hombres que querían, Jeremías, ¿verdad?, querían ellos predicar la palabra del Señor. Vemos cómo el odio de Satanás se levantó contra esos hombres y mujeres que querían servir al Señor. Luego ese odio vino sobre Jesús cuando viene a la tierra, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo es el Señor cruelmente crucificado en un madero, en la peor forma de morir, ¿verdad? El lugar dedicado para los malditos, ¿verdad? Ahí es llevado Jesús. Y todo el odio de Satanás, ¿verdad?, está concentrado en el Señor. Luego de eso, cuando ya el Señor resucita, ese odio crece, ¿verdad?, en el corazón de Satanás, y ahora toda esa furia, todo ese odio comienza primero contra los apóstoles. Vemos la persecución de Juan, de Pedro, cuando los mismos religiosos comienzan ahí a arrinconarlos, ¿verdad? Luego vemos sobre Esteban, y ahora vemos que la persecución está ¿sobre quién? Sobre la iglesia. Ya no era solamente los apóstoles, ¿verdad? Entonces, todo ese odio de Satanás está también hoy día sobre tu vida si tú eres un hijo de Dios. ¡Ay, qué miedo!, vas a decir. No, hermano, esto es para que tú lo entiendas, ¿no? La Biblia dice que nosotros no debemos ignorar, desconocer las acechanzas, los planes de tu enemigo. ¿Y quién es tu enemigo? Satanás. Y Satanás puede usar también a tus enemigos terrenales para llevar a cabo su plan. Por eso tú debes orar, ¿por quién? ¿Por Satanás? No, tú debes orar por esos hombres que son usados por Satanás para cumplir el propósito. Sí, hermano, tienes que ver las cosas con los ojos del Señor. Entonces, todo ese odio de Satanás, del infierno, está hoy día sobre tu vida si tú eres un hijo de Dios. Tú y yo somos su principal objetivo. ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer? Si es que eres un hijo de Dios, tú eres su principal objetivo. Satanás no está, como decimos en Chile, ni ahí con ir a perder su tiempo con la gente del mundo. No le interesa. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya le pertenecen. Ahí los tiene entretenidos, ¿verdad?, en sus placeres. El objetivo de Satanás es la iglesia. Destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu matrimonio, ¿verdad? Destruir completamente, ¿verdad? Si eres un jovencito, una jovencita, comenzar a darte duro, ¿verdad?, ahí en tu carácter, ¿verdad?, para tratar de destruirte, llevarte al suicidio, hacer lo que sea para destruir tu vida. ¿Lo sabes o no? ¿O lo desconoces? Entonces, por eso le hago la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sentarte a esperar que esto suceda sobre ti? ¿O vas a comenzar a buscar al Señor para vivir una vida conforme a su voluntad y fortalecerte espiritualmente y por la palabra de Dios para vencer en el día malo? No tendrás argumento alguno si no te instruyes en la palabra del Señor. Porque el día malo vendrá, hermanos. Y no un día, muchos días. ¿Alguno de ustedes ha tenido más de una prueba grande en su vida? ¿Alguna dificultad? Una sola. Más de una. ¿Habrá alguno? Mejor, más fácil. ¿Habrá alguno que nunca ha sido probado en su vida? Probablemente todos hemos sido probados, ¿verdad? Momentos difíciles. Ya sea una situación, una enfermedad, qué sé yo, ¿verdad? Muchas veces producto también de nuestras propias malas decisiones. Pero ha sido momentos difíciles. Entonces, cuando vengan esos momentos difíciles, la única forma, no hay ninguna otra, hermano, la única forma de que tú puedas salir victorioso es con la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino.
Hermano, poniendo una canción en el momento de tu tristeza, lo único que haces es imitar al mundo cuando lo chutea la polola, la esposa, y ponen las canciones cebollas, ¿verdad?, para pegarse puñaladas. ¿Ha visto ese ejemplo, no, en el mundo? Y ahí están, ¿verdad?, con el cigarrillo y todas esas cosas, ¿verdad?, de las canciones trágicas del mundo, ¿verdad?, para acompañar, ¿verdad?, las situaciones difíciles de la vida. Mira, los momentos difíciles de tu vida no sirve que pongas musiquita, ni alabanza, ni nada de eso. Eso te va a distraer nada más. Es bonito, sí, las alabanzas son bonitas, créanme, son la palabra del Señor también. Pero lo que tú necesitas es las profundidades de la palabra de Dios. ¿Qué vas a decir en el momento que venga la prueba, la dificultad? ¿Qué vas a decir? Entonces, debemos hacer algo, hermanos, en relación a esto. Muchas personas abrazan el cristianismo con la falsa idea de que sus problemas van a terminar. ¿Qué cree usted acerca de esto? ¿Van a terminar sus problemas? Vengan a Cristo, que aquí usted cuando entre se le acaban las deudas. Dios se las paga a usted. Venga a Cristo y Dios le sana la enfermedad que usted tenga, ¿verdad? El Señor quiere hacerlo. Sí, lo quiere hacer. Pero ¿y si no quiere hacerlo? O sea, ¿y si no lo hace? Entonces tú debes comprender que servir a Dios es simplemente porque Él es Dios. Tú y yo tenemos que comprender la soberanía de Dios, hermano, para que te fortalezcas. ¿Sabes que hay mucha gente que queda en el camino porque no les resultó o no era como ellos esperaban el Evangelio? Y el corazón es engañoso. Y probablemente muchos de nosotros llegamos al Señor pidiendo una ayudita, ¿no?, al Señor en alguna situación difícil. Pero si tú te concentras solamente en la ayudita, vas a tener un problema, porque la ayudita en algún momento se termina y vienen nuevos problemas a tu vida y vas a ser como un niño malcriado que se amurra, ¿verdad?, porque no le dan todo lo que quiere. Entonces tienes que estar preparados. Tienes que conocer la soberanía de Dios. Se lo he dicho hasta el cansancio. Hicimos una serie acerca de eso. Él es Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios significa que Él hace como quiere, con quien quiere, las veces que quiere, de la manera que Él quiere, ¿verdad? Y Él no tiene que darle explicación a nadie. Podríamos hoy día morir todos aplastados aquí, ¿verdad? Se lo digo siempre eso. De la peor forma. Él sigue siendo digno de toda la alabanza. Y si te quedas solo y toda tu familia muere, tú tienes que seguir adorando al Señor. Es difícil, ¿no? Pero esa es la realidad, hermanos. Porque el día malo vendrá. Y tienes que estar preparado para poder vencer. Y si te angustias, ¿verdad?, es porque tienes puestos tus ojos solamente en esta tierra. Necesitas tus ojos espirituales para poder ver toda la eternidad con el Señor. Si tienes ojos terrenales, solamente vas a ver lo que hay en este planeta. Solamente te vas a conformar con tu casita, con tu auto, con una familia y las plantitas y no sé qué más puede ser, un pajarito, no sé, una mascota, ¿verdad? Hasta ahí va a llegar tu visión, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver a través de los ojos de Cristo. Por eso el Señor pone tanto énfasis en que pongamos nuestra mirada ¿dónde? Las cosas de arriba. No ande por la vida mirando para abajo, hermano. No ande buscando la monedita ahí que se puede. Mire para arriba, ¿verdad? Mire al Señor. Vea al Señor glorificado como lo veía Esteban en ese momento difícil de su vida. En el momento de la prueba, previo a la muerte de ser apedreado, vea al Señor. Esteban, glorificado en su trono, ¿verdad? Entonces cuando vengan los problemas a tu vida, ¿qué debes hacer? Abrir tus ojos espirituales. Y no estoy hablando de ver visiones ni fantasmas, no.
Estoy hablando de que veas al Señor, que recuerdes su palabra y puedas recordar que el Señor está en su trono. Aunque tú no lo veas, el Señor está en su trono. En este momento, el Señor, si lo podemos graficar de alguna forma, está en su trono, recibiendo la adoración y los cánticos de miles de seres creados por Él y para Él y por medio de Él, ¿verdad? Que le adoran. Y millones de personas en todo el mundo en este momento le adoran. Y ahí está el Señor en su trono. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero muchas personas abrazan el cristianismo con la falsa esperanza o la falsa idea de que con esto se le terminan los problemas y que en adelante vivirán una vida de puras victorias. Ellos dicen que el Señor murió por ellos para hacerlos felices en esta tierra. Pero el propósito de la muerte de Cristo no tiene que ver con hacerte feliz en esta tierra. Él quiere que seas feliz acá, no un amargado. Pero Él quiere que tu felicidad sea eterna. ¿Te das cuenta de eso, no? Porque miras solamente con tus ojos terrenales. ¿Necesitas algo material o no? Yo necesito mucho. Ayer calculaba, dije, anota a mi esposa. Queremos construir algunas cosas, ¿no? Y eso no está mal, ¿verdad? Pero Dios se encarga de todo eso, hermano. Tú no te tienes que preocupar de nada. Solamente pon tu mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor y confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Entonces es tiempo, hermano, de soltar esas cosas que quieres tener así, ¿verdad? Imagínate que digo, ya hermanos, vamos a demoler tu casa, ¿verdad? Sal. ¿Y qué vas a hacer tú? Ay, que quiero agarrar esto no, y vas a tratar de salir con un montón de cosas. Y si el Señor te dice, voy a derribar todo para darte algo mejor, igual vas a querer sacar algunas cositas. Igual vas a querer seguir trayendo cosas que traes de tu vida que a lo mejor ni te sirven, que a lo mejor ni siquiera usas. Pero hay que poner la mirada en el Señor. En Él son todas las cosas hechas nuevas. Entonces, el Señor murió para salvarte, hermano. Ese es el propósito, salvarnos. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mayor? ¿Ser salvado de la condenación eterna o recibir unos cuantos favores materiales en esta tierra? ¿Qué crees tú? ¿Alguna vez usted recibió harta plata? Sí, no sé, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea harta plata para usted. ¿Cuánto le duró? No mucho, ¿verdad? No nos dura mucho, ¿verdad? Un ratito en la cuenta, ¿verdad? Un ratito, ¿verdad? La plata se va, lo material, la termodinámica dice que todo se acaba, ¿verdad? Todo cambia para peor, ¿no? Entonces, lo que Dios tiene preparado para ti, hermanos, es algo eterno, es algo que no va a cambiar. Entonces, pon tu mirada en el Señor, ¿verdad? Muchos también abrazan el cristianismo solo con la finalidad de buscar algún beneficio para su vida. Y eso es peligroso porque te transformas en una persona oportunista. Qué feo es tener gente a tu lado oportunista, ¿no? ¿Te ha pasado con gente a tu alrededor? Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay amiga, uy, qué lindo tu pelo, ¿qué te hiciste? Hola amiga, hola amigo, ¿verdad? Hola amigo, ¿cómo estás? Oye, me estaba acordando de ti. Oye, nosotros éramos re buenos amigos, ¿te acuerdas cuando éramos? Sí, pues éramos re buenos amigos. Hoy estáis cambiado, te ha ido bien, ¿ah? Oye, tenéis que me presté hasta y ahí uno dice, este no aparece nunca. Y cuando aparece viene a puro pedir. ¿Qué es lo que es? Un oportunista. No ora nunca. No va nunca a la iglesia. Con suerte canta. Pero cuando tiene el problema, aló, aquí es el cielo. ¿Me puedo comunicar con el Señor, por favor? Señor, tú eres digno de alabar. Y le dicen cosas bonitas, ¿verdad? Y entonces, Señor, te quería pedir un favorcito. Yo sé que tú eres bueno, Señor. El de arriba, ¿verdad? Y buscan al Señor solamente para Él. Por favor, ¿qué es lo que es eso?
un oportunista. Buscan la oportunidad solamente para un beneficio. ¿Tú qué crees? ¿Que estará bien así? ¿Alguna vez tu hijo te ha hecho así como que tú lo ves que se pone a barrer, a limpiar y tú dices, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? Tú no eres así. Ay, papá, que eres pesado, que eres pesada, ¿verdad? Pero igual, es que lo que pasa es que quería pedirte si me compras tal cosa, ¿verdad? Una zapatilla de 500.000. Porque ahora eso vale, ¿no? ¿Qué es lo que se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Un hijo aprovechado, oportunista, zángano, ¿verdad? Bueno, hay cristianos zánganos. ¿Sí? ¿O no? Claro que sí. Hay gente zángana. Hay gente que me llama por teléfono acá. Nos llama porque como está el número publicado. Y me cuentan, yo me he vuelto bien malo últimamente, hermano. Yo les pido disculpas, pero yo ya ahora soy bien malo. Y me llaman para pedir, contarme la historia, y que vienen viajando, casi no sé por dónde, ¿verdad? Y solamente buscan ayuda del Señor. O sea, ayuda material. Nada más que eso. Esta semana me tocó, ¿verdad? Hablarle a uno y se enojó. Se enojó. Porque le dije que teníamos toda la intención de ayudarlo espiritualmente, pero que materialmente no lo íbamos a ayudar. Y se enojó. Me dijo, me está dando un coraje, ¿verdad? Le voy a cortar. Bueno, corta. Me voy a matar. Me dijo, bueno, mátate. Esa es tu decisión, ¿verdad? Buscan solamente lo material, hermanos. Es tiempo de ser claros con la gente, ¿o no? O si no, nos vamos a llenar de zánganos. Y eso no, ¿verdad? Yo no estoy para eso, ¿verdad? Un pastor amigo me dijo, no te desgastes con pastorear cabras. Porque los pastores nos cansamos de estar ahí con la cabra, ¿verdad? Diga ve, diga ve. Y no quieren decir ve, porque no son ovejas. No son ovejas. Con muchos de ustedes yo he ido hablando, ¿no? Para animarlos a que, y me da gusto de verlos, ¿verdad? Que vayan tomando fuerzas en el Señor, eso me gusta. Eso me llena en el corazón. Pero ya no me voy a desgastar con la gente que no quiere avanzar en esto, hermanos. En serio se los digo, ¿eh? Y bueno, no creo que estén ni conectados, pero en serio que sí. Entonces, muchos cristianos abrazan el cristianismo solamente con la finalidad de buscar un beneficio, una cajita de mercadería, una ayudita, ¿verdad? Una cosita, ¿verdad? Incluso hasta el consejo así como emocional, así como cuando viene el momento difícil, hágame la terapia. No, hermano, ¿verdad? Ser un hijo de Dios y hacer su voluntad es suficiente para encender todo el odio del infierno sobre tu vida. Pensaste que iba a decir yo una promesa. Bueno, después. Pero ser un hijo de Dios y obedecer su palabra, lo que va a suceder es encender mayormente el odio de todo el infierno sobre tu vida. Si tú eres con una mirada terrenal, te va a dar esto mucho miedo. Pero si tú tienes una mirada espiritual, vas a poder estar entendiendo en esta frase que estás siendo agradable delante de Dios, ¿verdad? Y con tu vida estás glorificando su nombre. No importa que el infierno se enoje, ¿verdad? A mí no me importa que la vecina se enoje porque yo alabo al Señor. No me interesa. Me interesa si no molestarla con tanto ruido, eso sí. Pero no me interesa si se enojan si yo soy cristiano o no soy cristiano. Eso es problema de ellos. A mí tampoco me enfada que ellos no quieran reconocer al Señor. Está la invitación hecha para todos, pero no me detengo en el odio. Ay, pero ¿cómo? No, oramos por ellos, ¿no? La naciente iglesia del Señor da sus primeros pasos y es cruelmente perseguida, pero nada la puede detener en el propósito y en el mandato dado por el Señor. ¿Cuál era el mandato? Predicar el Evangelio. Hermano, tú tienes que tener claro cuál fue el mandato del Señor para tu vida.
Se le llama la gran comisión, la gran tarea. ¿Cuál es? Ir por el mundo, o sea, por tu trabajo, por tu casa, por tu familia, por tu vecindario, y predicar mi evangelio a toda criatura. Esa es la tarea, ¿verdad? Esa es tu tarea, esa es mi tarea. La forma en que tú lo quieras hacer, allá tú, ¿verdad? Tú ves cómo sobre edificas, tú ves cómo lo haces, ¿verdad? Algunos hermanos van a predicar a las calles, otros lo hacen en los hospitales, otros lo hacen en el trabajo, conversando, mire, como quieran. Pero la tarea es ir por el mundo y predicar el Evangelio del Señor. Y eso era lo que hacía esta iglesia. A ellos nada los desenfocaba, ¿verdad? Por ahí de repente disfrutaban un momento, a lo mejor una comida entre los cristianos, algo agradable, bonito, pero el objetivo era ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Los persiguieron y en medio de la persecución, a punto de matarlos, lo que hizo Esteban fue predicar el Evangelio. Los esparcieron y lo que hicieron fue predicar el Evangelio en Judea, en Samaria, ¿verdad? Ese era el objetivo. Entonces, tú tienes que también entender esto. ¿Cuál es el objetivo en tu vida? El objetivo, hay personas que se quedan como detenidas en los ministerios, ¿verdad? No es el objetivo de tu vida, no es tocar un teclado, cantar una batería, para los músicos, ¿verdad? La puerta, la cafetería, darle el aviso. Ese no es el objetivo, eso es parte del trabajo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Pero tu objetivo principal como cristiano, y por lo que tú y yo daremos cuenta, es, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo predicamos el Evangelio? ¿Cómo lo hacemos? Primero con el testimonio. ¿Se recuerda, no? Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, si no hay testimonio, ni diga Dios. Calladito, ¿verdad? Si usted es grosero, si usted es bueno para la pelea, ni diga nada, ¿verdad? Calladito. Ahí predica mejor. Entonces, esta iglesia perseguida se trata de apagar. ¿Alguna vez ha intentado apagar el fuego? Y usted le pone algo encima y después cuando lo levanta sale más fuego. A mí me pasaba, ¿verdad? Y así algo así pasaba con esta. El ardor, ese fuego que había en su corazón, nada lo podía apagar. Trataban, pero no podían. Ayer yo le pegaba un palo, ¿verdad? Que se me quedó prendido ahí. E hice una fogata, le pegaba con un martillo y se fracturó y se prendió por más partes, ¿verdad? Dentro, obviamente, de una fogata, dentro de un tamborcito, ¿verdad? Pero algo así era lo que sucedía con estos cristianos. Los separaban y claro, era como que se debilitaban, ¿no? Pero ahí se encendían con más fuerza. Dice considerados incluso como una plaga. ¿Conoce lo que es una plaga, no? ¿Ha visto una plaga en sus plantitas de repente? Ese bichito blanco que se pega. Y usted dice, uy, un bichito. Y te das cuenta que está todo ya lleno. Y vas a ver la planta de por allá y ya tiene también. Los cristianos eran considerados como una plaga. Porque su objetivo era ir y predicar el Evangelio. No importa la persecución, ellos iban a predicar el Evangelio. Si iban a la cárcel, iban con un propósito a predicar el Evangelio. Si iban a un hospital y caían enfermos, era para predicar el Evangelio, ¿verdad? Lo único que los callaba y de alguna forma ponía fin a su ministerio era la muerte, pero hasta el último momento ellos testificaban. Los cristianos en los tiempos de la persecución, los primeros 300 años, cuando la iglesia era perseguida, y morían ahí en la arena del Coliseo romano devorados por las fieras, estas familias cantaban al Señor, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Glorificaban al Señor y testificaban a los hombres, a los morbosos que iban a mirar cómo eran devorados, y muchos de ellos eran tocados por el Espíritu Santo y entregaban su vida al Señor, bajaban a la arena junto con esos cristianos y de rodillas
recibían al Señor mordisqueados y devorados por las bestias. Y hoy día es, ¿alguien quiere recibir al Señor? Pasa acá, mire, un cojincito ahí para que se arrodille. Entonces, las cosas han cambiado, ¿no? Hasta el día de hoy, en los lugares donde hay más persecución, la iglesia del Señor crece con más fuerza. Hoy la iglesia está creciendo solo en número, ¿verdad? Pero no necesariamente en número de creyentes. ¿Cuánta de la gente de esta iglesia son verdaderamente hijos de Dios? Es una pregunta, ¿no? ¿Te has hecho esa pregunta, no? Yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿será mi fe verdadera, Señor? ¿Cuántas personas? No somos muchos, ¿no? Pero de esta iglesia, ¿cuántas personas realmente, por ejemplo, si el Señor viniera, imagínate que vienen todos los hermanos de la iglesia y se llena, ¿verdad? Y viene el Señor, ¡tum! ¿Cuántos se van? ¿Quedará vacía la iglesia o no? ¿O quedarán algunos ahí? La Biblia dice que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. ¿Qué dicen tus frutos? ¿Qué dice tu fruto en tu vida, tu testimonio, tu forma? ¿De qué habla el resultado de tu vida en relación al Señor? No te hablo de poner música cristiana todos los días ahí para ir al trabajo, en tu radio, ni que saques un pancito de vida. No, estoy hablando de tu vida allá afuera, ¿verdad? En el lugar de la batalla, ¿verdad? Cuando hay problemas en el trabajo, ¿verdad? ¿Eres honesto? ¿Eres honesta? ¿Eres una persona íntegra allá afuera, verdad? Porque aquí todos somos íntegros, ¿verdad? Todos tenemos cara de, mira, están todos así con cara de, si hasta la aureola le veo, ¿verdad? Pero allá afuera, ¿cómo somos, verdad? Los porteros siempre les toca ver a los hermanos cuando vienen ahí bajándose de los autos, ¿verdad? Y acá entran así como, ¿cómo se llama eso? Se llama apariencia de piedad. Es como chistoso, pero para el Señor no es chistoso. Para el Señor dice, qué terrible, ¿no? Porque el Señor todo lo ve. Eso significa que tú no vienes a servir al Señor, tú vienes a servir a los demás. Porque si no saldrías de tu casa, ¿verdad? Reverente delante porque tú vienes a la casa del Señor. Pero vienes peleando, ¿hasta cuándo? Vamos a ir a la iglesia y cuando salgamos vamos a conversar. Ya, bájense. ¿Cómo está, pastor? ¿Verdad? Una realidad vergonzosa delante del Señor. Algo que debemos cambiar, ¿no? ¿Qué dicen tus frutos entonces? Como pastor es muy triste ver muchas personas que simplemente pisotean la oportunidad de ser salvos. La pisotean, hermano. Y da tristeza porque es una oportunidad tan importante en sus vidas. Yo como pastor lo entiendo, la seriedad y la importancia de la salvación. Porque he estudiado la Biblia, ¿no? Entonces yo sé lo que viene, lo logro entender, pero me da tanta tristeza de ver cómo muchas personas pisotean esta oportunidad de salvación. Su egocentrismo los hace vivir un cristianismo que gira en torno a ellos. Todo es en torno a mí, a lo que me pasa a mí. Depende de mí si te adoro, Señor. ¿Verdad? Hay muchas canciones en las iglesias que hablan más de mí que del Señor. ¿Verdad? Y de eso está lleno las iglesias, lleno. Todas las iglesias pierden horas de alabanza, entre comillas, hablando solamente de mí.
¿Qué sería de mí? ¿Verdad? Y todo es en torno a mí. ¿Verdad? Pobrecito de mí. Todo lo malo me pasa a mí, ¿verdad? Y al final solamente es melancolía metida en medio de la iglesia. Y el nombre del Señor no es exaltado. Los cantos carecen de la palabra del Señor. No tienen ni un sustento bíblico, ¿verdad? Son puras emociones, ¿verdad? Hasta le sacan el nombre de Jesús para que puedan ser comercial. Yo tengo una serie de gente que conozco ridículos, ¿verdad? Gente artística cristiana que sueñan con ir a Viña, ¿verdad? Y hacen sus canciones, ¿cachai? ¿Cachai? Hacen sus canciones como feas. Yo estaba pensando así como... Es que yo me relajo acá, ¿no? Entonces hacen sus canciones ridículas, ¿verdad? Como que es para el Señor, pero no dice Señor, pero es para el Señor. Y ellos creen que van a... Ellos creen y dicen, no, es que yo tengo un llamado a los artistas, al mundo del espectáculo. Porque ahí nadie lleva el nombre del Señor y no sé qué. Y tienen todo un rollo, ¿verdad? Tremendo. Mire, nosotros venimos de una iglesia en donde el pastor era una persona muy famosa acá en Chile, ¿verdad? Usted ya sabe la historia. Y en esa iglesia yo conocí, mire, a los que quieran, ¿verdad? Teníamos mucha gente ahí que iba, ¿verdad? Y desfilaban, ¿verdad? Y conversábamos con ellos, ¿verdad? Pregúnteme cuántos de ellos están realmente en las cosas del Señor. Ni uno. Ni uno. Los citaban a las 5 de la mañana, 6 de la mañana a orar. Ahí llegaban, ¿verdad? Y estaban de rodillas ahí. Yo los veía. Porque yo tocaba el teclado, entonces estaban ahí, ¿verdad? Orando, ¿verdad? Buscándole al Señor. Y luego en la tarde, y dice, ven. Y uno dice, Señor. Mire, es muy difícil, hermano. Es muy difícil que puedan soltar ese Dios. He visto, no sé, muy poca gente que realmente lo hizo. Pero el egocentrismo llena sus corazones porque su falso evangelio gira en torno a ellos. Buscan al Señor para que les den un contrato, no sé, una disquera. Señor, hago un pacto contigo para que tener like en mi perfil de artista. Entonces ese egocentrismo los hace vivir un cristianismo que gira en torno a ellos, ¿verdad? Miles de excusas personales para no servir al Señor. Hay gente que me ha dicho a esta iglesia, no puedo servir al Señor porque tengo mucho que trabajar. Yo digo, pero ¿cómo? Si el Señor te da el trabajo, el Señor te da las fuerzas, las habilidades, ¿cómo no vas a poder ordenar tu vida para poder servir al Señor? Yo digo, ¿cómo? De verdad que no lo entiendo. Se aferran, ¿verdad?, a eso, en vez de confiar al Señor. ¿No será mejor adorar al Señor y dejar que Dios te bendiga? ¿O no? Claro que sí, hermanos. Es porque ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales. No logramos ver al Dios proveedor, al Dios que es tu sustentador. Cantábamos, ¿por qué te abates, alma mía, verdad? Y te angustia. Pon tu confianza en el Señor. Si no, no depende de tus fuerzas, hermanos. ¿Cuántos trabajan con su fuerza? Todos, ¿verdad? Haciendo a lo mejor algún trabajo, ya sea de peso. Si te pasa algo, mira, al hermano lo picó una arañita, ¿verdad? Y quedó, ¿cuánto tiempo ahí? Como 6 meses, ¿verdad? Y todavía está ahí medio cojeando. Tu bendición no depende de tus fuerzas. Te puede pasar cualquier cosa y hasta ahí nomás llegaste. Tu confianza tiene que estar puesta en el Señor, hermanos. ¿Lo entiende, no?
si no es de pesado. Créame, créame, hermanos. La iglesia chilena en general, bueno, y en general la iglesia latinoamericana, mejor dicho, necesita ser purificada. La persecución pareciera que fuera una salida. Por ahí se dijo en algún momento, la iglesia cristiana necesita ser reevangelizada, ¿verdad? Porque se metió tanta cosa rara que la iglesia necesita ser reevangelizada. Pero hoy día el tema es, necesita ser perseguida. Dice la historia, la estadística de la historia, que la iglesia se mantuvo pura mientras existió persecución. Cuando este tipo, ¿cómo se llamaba? No me fue el nombre. Cuando declaró a la religión cristiana como el principal, como la oficial, año 300 y algo, ¿no? Comenzó la persecución. ¿Cómo se llama? Constantino, ¿verdad? Era para ver si ustedes estaban atentos. Constantino, ¿verdad? Cuando él oficializa la religión, el cristianismo como religión oficial, se deja de perseguir, se le da ayuda a la iglesia, ¿verdad? Y quedó, como decimos en Chile, la escoba, porque se infiltró de falsos. Porque ahora sí la gente quería. Los pastores querían ser pastores porque había una ayuda del gobierno, había un bonito, ¿verdad? Para ser pastor. Bono pastor. Entonces, hay que tener cuidado, hermano, cuáles son las razones por las cuales nosotros queremos acercarnos al Señor. La iglesia debiese estar solamente ocupada por gente que quiere ser discípulos del Señor. No importa que algunos sepan más, unos estén más avanzados, otros menos, pero debiesen ser solamente discípulos del Señor. Yo no entiendo que venga a la iglesia gente que no quiere ser un discípulo del Señor. ¿Lo logra entender o no? ¿Usted iría a los scouts si usted no quiere ser scout? ¿Y qué hace usted ahí vestido con el coso de los scouts? ¿Alguien fue scout, no? Yo alguna vez fui a los scouts. ¿Y por qué está vestido así? ¿Usted quiere ser scout? No, yo no quiero ser scout. ¿Y por qué viene? No sé. Es absurdo, ¿no? ¿Lo encuentra absurdo? Lo encuentro absurdo. Imagínese uno vestido de bombero ahí, de voluntario. ¿Y usted qué hace? No, es que yo no quiero ser bombero. ¿Pero qué está con el traje bombero? Bueno, ahora llevémoslo a lo espiritual. ¿Qué hace la gente metida en las iglesias si no quieren ser discípulos del Señor? ¿Qué diablos hacen? ¿Se da cuenta, no? Pero es de lo que más están llenas las iglesias. No esta, ¿verdad? Otras iglesias, por supuesto. Pero es una conclusión, ¿verdad? Ahora, bueno, todos tenemos nuestro proceso. Sin duda, todos lo hemos vivido. Yo estuve 18 años religiosamente ahí metido en la iglesia de manera religiosa nada más, ¿verdad? Con mi tecladito, mis 500 sonidos, ¿verdad? Y toda la cosa. Cero aporte. 18 años que di puro jugo nomás, hermano. Porque no pasaba nada acá adentro, hermano. Entonces, por eso yo le digo esto, si no es de pesado. Lo que pasa es que hoy día ya no nos podemos gastar 18 años, ¿verdad? Dios tuvo misericordia nada más. Pero hoy día, ¿usted cree que se puede gastar eso? No, ¿verdad? Por eso yo le digo, hermano, hoy día es el momento, este es el día, el momento, la hora, el minuto, el segundo, como lo cantamos, de servir al Señor. La iglesia necesita ser purificada. El Señor tiene que comenzar a soplar su iglesia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted cuándo se sopla el trigo? Para que quede el grano, ¿no? Y todo lo que no sirve, salga. Dios va a comenzar a soplar en tu vida. El Espíritu Santo va a comenzar a soplar sobre nuestras vidas para sacar todo lo que no sirve, todo lo que no aporta. Dios no te va a quitar tus cosas ni nada, no te preocupes, ¿verdad? Suelta eso, material, disfrútalo, ¿verdad? Dale gracias al Señor. No te va a quitar la camioneta, Jorge Luis, no te preocupes. Estaba guardando las llaves ya, Jorge Luis.
No, 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 no. Dios quiere todo lo que tú puedas tener, Dios te lo ha dado también, ¿verdad? Y dale gracias al Señor y cuídalo, ¿verdad? Limpien el auto, ¿verdad? Voy a limpiar el mío. Eh, pero no te aferres a eso, hermano. Aférrate a las cosas del Señor. Es tan triste escuchar respuestas, ¿verdad? Yo siempre les cuento de la señora, creo que la semana pasada le conté también, ¿no? De la hermana, una señora de una iglesia, muy buena persona, pero que no iba por cuidar su cajita de dinero. Se sentaba en la mesa así. Imagínense que esta es la cajita, ¿verdad? Y ella se sentaba así en la mesa. Ponía la cajita de toda la recaudación del fin de semana. En ese tiempo no había transferencia, entonces todo era en efectivo. Y ella ponía la cajita ahí en la mesa y ahí se quedaba todo el sábado, bueno, el domingo, ¿verdad? Mirando la cajita. Y no iba a la iglesia por eso. Y solo porque, no es porque le habían robado 10.000 pesos. Le faltaban 10.000 pesos, entonces ella miraba su cajita. Pregúnteme dónde están. Exitosos, siguen siendo muy exitosos en lo material, pero una familia completamente destruida. Muchos cristianos necesitan la mano de Dios en su vida para que reaccionen y tomen en serio los asuntos del Señor. Dios ha sido muy paciente, pero Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios es paciente, pero no te puedes reír de Dios. Que Dios me libre, hermano. Porque nos quedamos con la idea solamente del Dios misericordioso, de amor, ¿verdad? Así como, chacotero. No, hermano, no es un atributo de Dios la chacota. El Señor es un Dios recto. Dale una excusa al Señor solamente cuando realmente, y Dios va a saber que realmente es así, ¿no? Pero Dios no puede ser burlado. Queridos hermanos, la vida cristiana es un asunto serio, ¿verdad? Esto que tú sirvas al Señor y que tú vengas acá no es un chiste, es algo serio. Es algo que tú tienes que tomarlo con seriedad. Así como tú cumples el contrato de tu trabajo, tus horarios y todo eso, lo haces porque si no lo cumples, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no vas al trabajo? Y no avisas, te echan, ¿verdad? Entonces te esfuerzas, ¿verdad? Y uno sufre y vamos llegando así, pero, ¿verdad? Corriendo para cumplir. Entonces, primeramente al Señor, ¿no? ¿Lo entiende, no? ¿Lo logra comprender? Servir a Dios es una oportunidad honorable. Que tú te sientes aquí y escuches su palabra y puedas alabar a Dios, esto es un lugar de honor. Piensa tú que te invitan. Mira, hay gente que, lo voy a tomar con este ejemplo. Viene un gran artista, o sea, el que ustedes quieran, y hace una presentación en un teatro así, pero ya no puede ser más exclusivo, ¿verdad? Asientos de oro, ¿verdad? Todo lo mejor, ¿verdad? Y va a estar ese artista, ¿verdad? Es un lugar así como cercano con el artista. ¿Cómo se llaman esas? Como VIP, ¿no? Algo así. Ya. Y esa gente va a ese lugar y hacen todo por estar ahí, ¿verdad? Y están con su artista. Y están ahí en los lugares exclusivos, ¿verdad? Entonces el artista obviamente le hace un saludo, ¿verdad? A la platea, un saludo a los palcos, ¿verdad? Están en un lugar así como ostentoso. Que tú estés sentado en esta humilde silla de 5.990, hoy día valen más cara, ¿no? Bueno, nos costaron más barato incluso. Que tú estés sentado en este lugar, en un lugar humilde probablemente, es un lugar de honor, hermano. Honor, en serio. Y si tú estás en tu casa pudiendo estar acá, te lo perdiste, ¿verdad? Entonces, estar aquí es un lugar de honor delante del Señor, porque estamos delante del Señor, escuchando, abriendo el corazón, dejándonos en cierta forma evidenciar por la palabra del Señor para ser moldeados. Es un lugar de honor, ¿verdad que sí?
Entonces debemos hacerlo con respeto. Debemos hacerlo con seriedad delante del Señor y en serio, no jugando, ¿verdad? No puedes estar levantando tu mano al Señor y pensando en las papas y las zanahorias del que tienes que hacer no sé, el pollo que vas a cocinar. Tienes que concentrarte, tienes que luchar con tus pensamientos para todo eso dirigirlo al Señor, ¿verdad? En serio, hermanos. Dios no puede ser burlado. Mira, acá tú puedes estar así, hasta con lágrimas, pero el Señor está mirando el corazón. Y puedes estar a lo mejor serio y Dios está mirando el corazón y Dios va a encontrar lo que haya, ¿verdad? Si lo externo, en cierta forma, da lo mismo, ¿no? Entonces, necesitamos la mano del Señor en nuestras vidas. Servir a Dios es una oportunidad honorable. Hay personas que pasan meses y meses y meses y no se congregan. Y esto es básico. Es lo que he venido hablando con muchos de ustedes. No participan de los estudios, no dan luces de vida, pero insisten en continuar siendo parte de una iglesia. ¿Para qué? Yo ya he ido sacando a varios. ¿Para qué? Vivimos tiempos difíciles en donde la iglesia del Señor necesita ser purificada, necesita ser santificada. La prueba y la persecución son una forma en que Dios nos fortalece y nos alinea como amada iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te ama. Dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. Entonces es importante esto, hermano. Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La persecución había sido primeramente contra los apóstoles, contra Pablo, contra Juan, fue contra el diácono Esteban, pero ahora por primera vez la persecución es en contra de la iglesia. Y eso sigue hasta el día de hoy. Uno de los principales y más celosos perseguidores de la iglesia cristiana fue Saulo de Tarso. Mira qué contraste, ¿verdad? El apóstol Pablo fue uno de los más malos perseguidores, ¿verdad? Saulo tenía un objetivo en relación a los cristianos. ¿Sabe cuál era? Terminar y eliminar a la iglesia cristiana. Ese era su objetivo. Su celo por el judaísmo, porque era judío, y su religiosidad lo llevó a tener este objetivo: eliminar a los cristianos de la faz, en este caso de Jerusalén. Los perseguía, hermanos. Él se levantaba a perseguir cristianos, los arrastraba, ¿verdad? Imagínate eso. El apóstol Pablo era un hombre malvado, lleno de odio. Él decía que era un celo, pero había algo ahí, ¿verdad? Necesitaba al Señor en su corazón. Ahora, un paréntesis acá. Muchas religiones y muchas ideologías son defendidas con dientes y uñas por sus seguidores, ¿sí? Vaya a decirle algo a alguna persona que sea feminista, o vaya a decirle algo a alguien que sea hoy día del LGTB, no sé qué, vaya a decirle algo a alguno de ellos. ¿Qué te van a decir? No te van a decir amén, ¿verdad? Y te graban, ¿verdad? ¿Y qué te crees, verdad? Y te lo dicen, ¿verdad? Y andan completamente identificados en la calle para que todo el mundo sepa que ellos tienen una ideología, de lo que sea, ¿verdad? Desde la gente animalista hasta lo que usted quiera, ¿verdad? Todo, lo defienden, ¿verdad? Y vaya usted a decirle, fuera perro, ¿verdad? Porque se lo comen, ¿o no? No estoy diciendo que hay que maltratar a los animales, pero estoy hablando de cómo la gente defiende sus sus temas, ¿verdad?
Sin embargo, los cristianos estamos tan faltos de identidad y tan faltos de ese celo por la palabra de Dios que no afectamos a nadie, hermano. Pasamos, como decimos en Chile, piola, ¿verdad? Allá afuera. Ya ni la pirañita le ponemos al auto, ¿verdad? Nada. Entonces, hay cosas que me llaman la atención en relación a esto. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque Pablo, cuando era judío, bueno, siempre fue judío, ¿no? Pero cuando perseguía a los cristianos, él tenía una visión clara, ¿verdad? Y lo cumplía. Su objetivo era aniquilar a los cristianos. Y lo hizo, fue consecuente. Aprendamos de eso. Volvamos entonces a este Pablo. Decíamos que él era un celoso por la religión judía y su principal objetivo era terminar a como dé lugar con los cristianos. En el siguiente pasaje se define cómo era Saulo de Tarso. Filipenses 3:5 dice, circuncidado al 8º día. O sea, eso lo hacía él cristiano, ¿verdad? O sea, perdón, el judío. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, era consecuente, ¿verdad? Sabemos que Saulo, luego de su conversión, fue un hombre íntegro delante del Señor. Esto es como irónico, ¿no? Pero Pablo fue más perseguido que Esteban. Esteban lo persiguieron y murió, ¿verdad? Esteban fue perseguido y asesinado prácticamente de inmediato, pero Pablo vivió constantemente la persecución. Muchas veces estuvo a punto de morir, lo vemos en la Biblia, por la causa del Señor, pero su final tardó más a diferencia de Esteban. Podemos ver que el ejemplo de Esteban marcaba la vida de Pablo, quien de algún modo, de alguna manera, hizo muchas cosas similares a Esteban. Por ejemplo, Esteban y Pablo, ambos predicaron en las sinagogas, Esteban y Pablo. Ambos fueron rechazados por el pueblo judío, Esteban y Pablo. Esteban fue acusado de hablar en contra de Moisés, de la ley del templo, lo vimos en las enseñanzas anteriores. Lo mismo también sucedió con el apóstol Pablo, los mismos argumentos. Ambos fueron apedreados. Esteban murió, Pablo lo resistió, pero Pablo también fue apedreado, ¿eh? Los dos fueron juzgados por el concilio, también les sucedió. Tanto Pablo como Esteban mueren como mártires de la fe de Cristo, ambos. Recuerde que el único que no muere de los apóstoles como muere así cruelmente fue Juan. Pero léase un poquito más atrás de todo lo que le pasó al pobre Juan. Si usted piensa así como que, porque nos quedamos con la idea como que murió de viejito, así como en el Fundación Jerusalén, ahí dándole comida a las palomitas. No, hermanos, Juan le tocó duro. Lo que pasa es que no sé cómo se salvó de todas las cosas que hasta medio frito pudo haber terminado, ¿verdad? Lea la historia. Entonces, ¿es acaso la persecución de la iglesia una derrota para el plan de Dios? ¿Sí? Porque vemos que todos estos murieron cruelmente, ¿verdad? Perseguidos. ¿Es la persecución una derrota al plan de Dios? Pablo diría, en ninguna manera, ¿verdad? Siempre se enfurecía, ¿verdad? En ninguna manera. Así, en ninguna manera. Todo lo acontecido es algo que el Señor les había advertido a sus discípulos. Esto no era nada nuevo. Juan 15:20 dice, acordaos de las palabras que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, acá no hay engaño, ¿verdad que sí? Si te persiguen por ahí, el Señor te lo dijo. En Juan, un capítulo más adelante, Juan 16:2, dice, os expulsarán de las sinagogas, judíos que van a ser echados de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, cualquiera te mate. Pensarán
que rinde servicio a Dios. Pregúntele a los musulmanes, ¿verdad? Los talibanes, ¿verdad? Que se inmolan, ¿verdad? Por matar a otros. Querido hermano, no te asombres del rechazo de los demás. No te asombres. Cuando des el consejo de Dios, yo les decía en las enseñanzas anteriores, la gente se va a enojar. Gente que tú viste gente de muy buen carácter, la vas a ver transformados en el momento en que tú le confrontas con la palabra del Señor. Porque hay algo ahí que los controla, ¿verdad? Pero no te asustes, no te asombres. Esto es así. Sigue orando y que el Señor te dé gracia, ¿verdad? Pero a veces también esas reacciones tienen que ver por la falta de tino de muchos de ustedes, ¿verdad? Porque le dan de una forma que no es inspirada y guiada por Dios. Por eso tienes que pedirle al Señor que te dé de su gracia para poder predicar su palabra. Porque hay gente que es desagradable, ¿no? Que ese otro tema. No tiene que ver con la persecución. Cada vez que aconsejamos bíblicamente a alguien de esta congregación, en muchos vemos cómo comienzan a tirar patadas, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí uno tiene que correrse porque si no, yo no quiero que me lleguen las patadas, ¿no? Pero a veces, ahí, calma, ¿verdad? Dice la Biblia, bienaventurados los mansos. Mansos viene de la palabra praus. Esa es la palabra manso. Bienaventurados, dichosos, felices, los praus, los mansos. Y esta palabra praus habla de un caballo que era salvaje. Un caballo que era chúcaro. Ustedes del campo saben lo que es, ¿no? ¿Han visto esos videos cuando tratan de amansar a los caballos salvajes? Hay gente que se sube y se agarra. Y el caballo tira patadas, se mueve, te levanta, terrible, ¿verdad? Hasta que de pronto, praus. Se vuelve un caballo manso. Ese caballo comprende que ahora ya no se manda solo. Ya no es un caballo salvaje. Y se rinde, ¿verdad? Y sigue siendo caballo, pero ahora sabe que hay alguien por sobre él. Antes no lo sabía. Bienaventurados los mansos. ¿Cuántos mansos hay acá? ¿O todavía te cuesta? Bueno, nosotros nos toca ver, ¿verdad?, cómo muchas veces reacciona la gente frente a la corrección. Pero bueno, me da gusto también ver que la mayoría reacciona bien, pero otros no quieren, ¿verdad? Y se enojan y se van, ¿verdad? Bueno, adiós, ¿verdad? ¿Qué más hacemos? No, yo no me voy a subir arriba, ¿verdad? Es el Señor el que tendrá que ir con la palabra, ¿verdad? Entonces, la persecución hizo que la iglesia cristiana de Jerusalén saliera de ese lugar y se expandiera. Hechos capítulo 8:1 dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Notemos algo en este siguiente pasaje. En el capítulo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. ¿Se fijó en el detalle de ese pasaje? Dice que hombres piadosos, Esteban había sido apedreado, murió, quedó tirado, ¿verdad? Al otro lo salieron persiguiendo, los cristianos tuvieron que arrancar, ¿verdad? Pues no se iban a quedar así como esperando, tuvieron que arrancar para seguir predicando la palabra del Señor. Y a Esteban dice que unos hombres piadosos los llevaron a enterrar e hicieron gran llanto por él. Es probable que estos hombres piadosos, que no eran cristianos, ¿verdad?, hayan sido judíos. Recuerden que Esteban era judío. Muchos de los que estaban ahí apedreándolos también eran amigos de Esteban, gente que estuvo con él y que lo consideraban como un traicionero a la fe judía. Entonces, los escritos judíos prohíben hacer llanto por un criminal. ¿Sabía usted eso? La Mishnah prohíbe. Y Esteban era considerado como tal. Entonces no podían llorar por él. Entonces, de algún modo nos muestra que aún quedaban personas, ¿verdad?, dentro de ese grupo de judíos que podían ser receptivas al mensaje de la salvación. Estos hombres piadosos, ¿verdad? La iglesia fue esparcida, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles no podían abandonar su misión. O sea,
Cuando tú lees esto, que la iglesia pues fue perseguida y que la congregación, los cristianos fueron esparcidos, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén, tú a lo mejor puedes interpretar como que los apóstoles fueron cómodos y mandaron a los demás a que se fueran. Podrías interpretar eso, ¿no? Pero no, había que ser valiente para quedarse ahí, ¿o no? Si tú estás en un país en guerra y mandas a tu familia que se vaya a un país donde hay paz y tú te quedas ahí, ¿qué crees tú? ¿Eres cómodo el que se queda? ¿O estás siendo comprometido con su nación? Claro, hay que ser valiente. Bueno, algo así pasó entonces con los apóstoles, ¿verdad? Entonces, porque Jerusalén necesitaba seguir siendo evangelizada. ¿Se imaginan? Salían todos corriendo. Serían unos oportunistas, ¿verdad? Entonces, solamente predican donde les va bien. No, hermanos. Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, así de macabro era Saulo de Tarso, ¿verdad? En cuanto a la persecución de los cristianos. Pablo, convencido de estar haciendo lo correcto, sin embargo, solamente un encuentro directo con el Señor podía llegar a lo más profundo de su corazón. No había forma de que él pudiera cambiar más que con un encuentro directo, y que usted sabe que fue así, ¿verdad? Y eso produjo después, camino a Damasco, cuando se encuentra con el Señor, un milagro en la vida de Pablo. Así que no desestimes aquel duro que conoces por ahí que tienes que predicarle. El Señor puede quebrantarlo, ¿verdad? La persecución de los cristianos se declaró y fue tomando lugar, la persecución fue tomando víctimas. Sin embargo, a pesar de todo, nada podía detener el avance de la iglesia del Señor. Jesús nos adelantó, ¿verdad? Nos anticipó en Mateo capítulo 16, 18, Mateo 16, 18, un texto que usted conoce, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, sobre la iglesia del Señor. Vámonos al versículo 4, ya estamos terminando. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Al inicio de este pasaje dice, pero, el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos. Al principio de este pasaje dice, pero. Esto significa que a pesar de la persecución, el pero es a pesar, los cristianos fueron esparcidos con la misión de predicar, ¿verdad? Fueron esparcidos, pero seguían predicando la palabra. ¿Cómo aplicamos esto entonces para nuestras vidas hoy? Mira, no importa la situación que tú puedas estar viviendo, hermano. No importa. A lo mejor ser perseguido por la causa de Cristo, estar pasando una enfermedad terrible, una situación, ir a parar donde tú quieras que vayas a parar. Hermano, nada puede detener tu objetivo de predicar. ¿Le has predicado a alguien alguna vez estando en un hospital? Probablemente sí, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, el propósito. Lamentablemente, hoy en día los cristianos ven la prueba o cualquier situación como un justificativo para no cumplir con sus deberes cristianos, que en este caso es el predicar la palabra. Andan buscando la forma de justificar las malas decisiones, ¿verdad? Pero tarde o temprano este pecado los va a alcanzar. Los cristianos en Jerusalén que fueron esparcidos a otros lugares comenzaron a anunciar, a predicar, ¿verdad? Iban corriendo, pero iban predicando. Esta palabra de anunciar viene del griego evangelizo, ¿verdad? Y esto significa proclamar una buena noticia. ¿Sabe lo que es una proclamación? ¿Verdad? No es así como Jesús es el Señor. Hola, ¿cómo estás? Bien. Jesús es el Señor. No, ¿verdad? Proclamar la buena noticia es que tú es que estás esperando que la persona te dé la oportunidad para poder, qué bueno que estés bien, qué bueno que esté esto, que mira, el Señor Jesús murió por ti, y le comienzas a hablar, ¿verdad?
te desesperas como creyente por hablarle a alguien del Señor. ¿Te ha pasado eso o no te pasa? Pero miras a tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, como un candidato, ¿verdad?, para hablarle del Señor. No importa que te tire la puerta, ¿verdad? Ya tú cumples con tu misión, ¿verdad? Pero miras a las personas con esa necesidad, ¿verdad? Ya no ves al caballero, a la señora que vende las ensaladas en la esquina como la que te vende la ensalada rica, ¿verdad? Sino que tú dices, ella necesita también del Señor, ¿verdad? Y le comparte, ¿y cómo está usted? Y le voy a meter compras. ¿Y cómo está señora Panchita? Bien, aquí estoy picando. Mire, qué lindo, el Señor crió los repollos, ¿ah? Y usted ahí le comienza a hablar, ¿verdad? De alguna forma del Señor, ¿verdad? Y ahí está después la señora llorando, ¿verdad? Recibiendo a Cristo en su Señor y listo, y fue salva. Y tú sigues, ¿verdad? Tu objetivo. Entonces, tienes, hermano, que comprender que necesitamos cumplir con esta misión. La persecución vendrá a tu vida, pero tiene un propósito. Los problemas, las situaciones, cuando te ves así medio estrecho en distintas situaciones, es porque Dios tiene un propósito para tu vida y es enderezar tus pasos, es acercarte al Señor. Entonces, acá en el versículo 5 dice que aparece Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predica de Cristo, ¿verdad? Y acá vemos que se menciona un nuevo personaje que es Felipe, ¿verdad? Felipe es considerado como el primer misionero. ¿Quién es Felipe? El primer misionero nombrado en la Biblia. El primer mártir fue Esteban y Felipe es el primer misionero, ¿verdad? Al igual que Esteban, Felipe fue uno de los 7 hombres que fueron escogidos en la consagración de estos diáconos para atender las mesas. Ahí usted lo puede ver después en el capítulo, creo que el 5, que es no, por ahí está. Felipe era el encargado entonces de llevar la buena noticia ¿hasta dónde? Hasta Samaria. Y este no era cualquier lugar, ¿verdad? Samaria es abiertamente despreciada por los judíos, ¿verdad? Conversar con un samaritano era un acto de rebeldía, de impureza, contrario a la religión judía, y a pesar de todo aquello, Felipe llega a Samaria a compartir el evangelio y los milagros le seguían, ¿verdad? Y todo esto trajo gran gozo a aquella ciudad, Samaria, por un hombre que se atrevió a ir. Tú tal vez, mira, todos, si te tuviera que decir dónde quieres ir a predicar el evangelio, probablemente muchos van a decir a los Estados Unidos, ¿verdad? Tengo mi llamado a los Estados Unidos, ¿verdad? Tengo mi llamado a Australia, a Finlandia, tengo mi llamado a Suecia, Suiza, ¿verdad? Claro, porque en realidad más que un llamado ves puede ser que un beneficio, ¿verdad? O el paisaje te gusta, ¿verdad? La República Dominicana. Y ahí te ves tú predicando con tu agüita fresca, ¿verdad? ¿Irías a un lugar donde los cristianos son perseguidos? ¿Irías o no? Pero no sé. Tengo que conversarlo con mi esposa. Le vas a echar la culpa a tu esposa. No, yo te pregunto a ti, ¿verdad? ¿Irías a predicar al Señor a un lugar donde sabes que es complicado? Bueno, Felipe fue a Samaria porque ellos también necesitaban del Señor y fue para allá. ¿Te das cuenta que el trabajo del Señor no es fácil? Si tú piensas que servir al Señor es fácil, estás equivocado. El día que yo quise aceptar con mi esposa este trabajo de ser pastor, mi esposa, más que yo incluso, sabía lo difícil que sería. Servir a Cristo, hermanos, es para valientes, es para personas que realmente están dispuestas a morir por la causa de Cristo. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo sin querer, sin recibir de ahora en adelante nada de parte del Señor? Te hago esa pregunta. Mira, ya el Señor no te va a responder ni en tus enfermedades, ni en tus cosas materiales, ni en nada. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Esa es una pregunta buena, ¿no? Ahí demuestra también la razón por la cual tú puedes estar siguiendo a Cristo. Recuerda, Él es soberano.
Tú ya sabes que Dios siempre va a estar contigo y siempre te va a dar todo lo que sea necesario y proviene de Él. Nunca te desamparará. Pero hazte esta pregunta. ¿Estoy dispuesto de realmente seguir a Cristo? Si Dios no me diera nada, Él sigue siendo digno de toda alabanza. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar al Señor. Había un himno muy antiguo que decía: he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Otra frase decía: aunque me digan el aleluya, ¿verdad? Que es una forma despectiva en otros países de llamar a los cristianos. Aunque me digan el canuto, el gloria a Dios, aunque me persigan, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. ¿Estás dispuesto a no volver atrás? ¿O todavía estás como la mujer de Lot ahí queriendo mirar lo que dejaste? Cuando seguimos a Cristo, cuando decidimos servir a Cristo, tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra antigua naturaleza. El Señor te va a ayudar, te va a transformar, pero tú y yo debemos estar dispuestos a dejar todo aquello que lleva tu vida en desorden. Todo aquello que no glorifica al Señor en tu vida, tú tienes que estar dispuesto hoy día a dejarlo. Porque no puedes fluir delante del Señor, no puede venir la bendición de Dios sobre tu vida, si lo quieres ver de esa forma, o no puedes ser agradable delante de Dios completamente si no estás dispuesto a rendir completamente tu vida delante del Señor. Por eso te pregunto hoy día, hermano, quiero que cierres tus ojitos ahí, pongas tu cabeza abajo, no me mires, pero te hago la pregunta: ¿estás realmente dispuesto a querer seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a ordenar tu vida? ¿Estás dispuesto a poner al Señor en ese lugar que a Él le corresponde? ¿Estás dispuesto a ser perseguido por la causa de Cristo? Es una pregunta que hacemos delante del Señor. Amado Dios, aquí estamos en este domingo 9 de julio. Hemos terminado, Señor, de exponer tu palabra, hemos aprendido acerca de ella, Señor. Y esto no es una historia más. Señor, esto es palabra tuya, Padre. Palabras que dan vida. Señor, queremos hacer esta pausa en nuestra vida en este domingo, antes de iniciar la semana. Queremos esta semana iniciar comprendiendo lo que significa ser un discípulo tuyo, Señor. Lo que significa seguir tus pasos. Lo que significa ser imitadores de ti. Tú moriste, Señor, en la cruz. Estamos dispuestos, Señor, realmente en nuestro corazón a ser discípulos, Señor, como hemos aprendido acá, a ser perseguidos. Señor, mira, tú puedes mirar con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Si yo los miro, Señor, probablemente diría que todos queremos, pero tú, Señor, puedes mirar el corazón. Padre, oro por aquellos que hoy día están débiles en su fe, por aquellos que les cuesta tomar decisiones en su vida, por aquellos que necesitan, Señor, ese impulso que proviene de ti, Señor, para que tú les bendigas, para que tú les animes, Señor, para que tú endereces sus pasos, Señor. Podamos seguir, Señor, mirándote a ti, Señor, marchando juntos en unidad hacia ti, Señor, en tu propósito, en tu plan. Señor, bendice a mis hermanos. A los que tienen una fe un poquito más fortalecida, Señor, sigue ayudándoles, Señor. Sigue ayudándoles, Padre, para que sigan creciendo y sigan siendo fieles a ti, Señor. A los que ya son muy maduros, tal vez, Padre, protege el corazón para que no haya vanagloria en ellos, Señor, ni orgullo. Padre, estamos aquí delante de ti, abriendo el corazón delante tuyo, y ayúdanos, Señor, a comprender esta pregunta, Señor. Podemos recordar muchas frases y decir muchas frases cliché, cristianas, pero, Señor, hoy día tú miras el corazón. Padre, tú estás soplando sobre tu iglesia, depurándola, Señor. Y solamente te quieres quedar, Señor, con lo que te sirve de nuestra vida, Padre.
Lo demás de nada sirve, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a renunciar a todo lo que a ti no te agrada, Padre. Si esta es tu oración, dile así al Señor. Si no, no te preocupes. Señor, hago esta oración con aquellos que la quieren hacer, Señor, delante de ti. Y estamos dispuestos, Señor, a renunciar, Padre, a todo lo que no te ha glorificado en nuestras vidas, a todo lo que es un estorbo, Señor, a todas esas cosas que queremos traer, Señor, arraigadas a nuestra vida espiritual, pero que son simplemente cosas terrenales, Padre. Señor, nos despojamos de todo y solamente ponemos el corazón y la mira en las cosas materiales, en las cosas espirituales, Señor. Si tú nos has de dar cosas materiales, Señor, seremos agradecidos, lo disfrutaremos y lo cuidaremos, pero nuestra mirada está puesta en ti, que eres eterno, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor. A los que son tu verdadera iglesia, Señor, bendícelos, Padre. Aquel que aún está en su proceso de conocerte, Padre, ayúdalo para que pueda ser pronto parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, avanzamos un paso más, Señor, hacia tu reino. Bendice a tu iglesia, Señor. Que toda la bendición que proviene de ti, Señor, conforme a tus propósitos, recaiga sobre cada uno, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.